te quiero compartir 7 patrones, ¿sí? Para que añadas a tu vocabulario persuasivo y estés pudiendo incrementar las ventas de tus productos, servicios y o ideas, ¿sí? Los patrones hipnóticos los tengo en esta diapositiva, ¿sí? El patrón número 1, ¿sí? Es el patrón, mejor dicho, es el conjunto de patrones modales. Cuando digo modales, me refiero a patrones, ¿sí? Que hablan sobre el modo de hacer las cosas. ¿Cuál es la ventaja que tiene este patrón? Bueno, la ventaja que tiene es que pinta el estado final que tú quieras en la mente de la otra persona. Ese patrón es el patrón puedes imaginar. Imaginar, por dar un ejemplo, este patrón aplicado en las ventas. ¿Puedes imaginar los cambios positivos que vas a estar realizando con tu compra de este producto? Y ni bien terminas de decir el patrón hipnótico, le das una pausa para facilitar que la persona procese la información que acabas de decir. Es un patrón que, como dije anteriormente, pinta el estado final en la mente de la persona, ¿sí? Entonces, yo lo puedo utilizar de la siguiente manera. Puedes imaginar y luego el beneficio que tiene mi producto. Vamos a dar un ejemplo. Si yo vendiera perfumes, ¿sí? Diría, ¿puedes imaginar la cara de contento de tu esposo cuando huela el nuevo perfume que estás usando? ¿Sí? Por dar un ejemplo de cómo lo puedes utilizar en ventas. Además, este patrón tiene la siguiente presuposición. Lo que interesa no es que la persona lo pueda imaginar o no. Lo que interesa es que la persona, para entender la pregunta, lo tiene que hacer. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta, ¿puedes imaginar?, es en realidad una pregunta que distrae a la mente consciente. La verdad es que no interesa si la persona lo puede imaginar o no. Lo importante es que al procesar la pregunta, lo tiene que hacer sí o sí. O sea, no interesa que la persona diga sí o no. Para entender lo que yo dije, lo tuvo que hacer. ¿Sí? Por lo tanto, es un patrón muy poderoso. Puedes imaginar. Así que te invito a que lo estés aplicando más en tus ventas de productos o servicios. Seguido, ¿no? Como dije anteriormente, puedes imaginar, en esta parte iría los beneficios de tu producto o servicio que quieres promocionar. Vayamos ahora al patrón número 2 que te quiero compartir el día de hoy. Estos son yo les llamo patrón amplificadores de emociones. ¿Cuáles son los patrones amplificadores de emociones? Son las palabras, ¿sí? Los adverbios. Los adverbios son, para evitar cualquier tipo de complicación con términos abstractos, ¿sí? En caso de que haya personas que tengan malos recuerdos con lengua en la escuela, los adverbios son las palabras terminadas en mente, ¿sí? Como por ejemplo la palabra realmente, completamente, absolutamente, etc. Voy a dar un ejemplo de cómo lo puedo aplicar en ventas, ¿sí? Y quiero que notes la diferencia que hace en tu estado emocional el leer esta frase que contiene este adverbio y el leer esta frase que no la contiene, y cómo el adverbio ubicado en determinados lugares amplifica lo que vas a estar diciendo. Empiezo entonces diciendo el primero: estás completamente resguardado por mi garantía de 30 días. ¿Sí? Ahí el adverbio completamente es un amplificador de lo que sigue después. En este caso, resguardado por mi garantía de 30 días. Compará eso a nivel emocional, como lo sentís, con esto. Estás resguardado por mi garantía de 30 días. ¿Sí? Hay una diferencia entre la primera y la segunda frase. ¿Qué hace la diferencia? El adverbio terminado en mente. Como anécdota en coaching, esto para los coaches que están viendo y escuchando, estaba trabajando con una coachee y ella me decía que le costaba tomar una decisión, ¿sí? Entonces le dije una pregunta que es una evocadora de emociones, que vamos a ver más adelante. ¿Te pasó alguna vez que accediste a un estado emocional en donde tomaste una sabia decisión?
ella se detuvo un momento, ingresó en un estado de trance para conectarse con sus recursos y me dijo, sí, me pasó una vez. Recuerdo que en una ocasión tomé una sabia decisión y recuerdo el estado. Entonces, en ese momento, como yo quería amplificar esa emoción, porque iba a estar siendo un recurso en esa sesión de coaching, lo que le dije fue, bueno, ahora te voy a invitar a que realmente, hice una pausa, realmente te conectes con ese estado desde el cual decidiste sabiamente. Y cuando lo hayas hecho, te voy a pedir que me confirmes con un sí. Y generé silencio para facilitar el procesamiento de la información nueva. Me confirmó que sí, y luego le dije, bueno, desde este estado vas a tomar ahora una decisión. ¿Cuál te parece que es la mejor opción? Y bueno, desde ese estado tomó una buena decisión y bueno, luego me agradeció y cambió absolutamente el estado emocional. ¿Cuál fue la palabra que utilicé para que amplificara esa emoción? El adverbio, en este caso, realmente. ¿Sí? También pude haber dicho, te invito a que te conectes completamente con esa emoción o absolutamente, ¿sí? En el caso de las ventas, lo puedes utilizar como en el ejemplo, en el pequeño ejemplo que doy aquí, ¿sí? Digo pequeño ejemplo para no limitar tu creatividad con estos patrones, ¿sí? En el pequeño ejemplo que di aquí, en la parte de las garantías, ¿sí? Estás completamente resguardado por mi garantía de 30 días, estás absolutamente resguardado por mi garantía de 30 días. Comienza a utilizar los adverbios, recordemos, palabras terminadas en mente, para amplificar cualquier cosa que quieras decir y enfatizar. ¿Sí? Las palabras que utilicé aquí son realmente completamente, bueno, te conté la anécdota de cómo lo utilicé en el coaching. Pasamos al patrón número 3. El patrón número 3 no lo escribí, lo voy a escribir ahora, ¿sí? Es el patrón de causa y efecto. Y es este patrón que estoy escribiendo ahora. Cuando X, entonces Y. Cuando X, entonces Y. Este patrón hace uso de nuestra lógica mental, de nuestra lógica cerebral. Nosotros pensamos en causa y efecto. El ejemplo más fácil de esto. Si llueve, si ves que está lloviendo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y tienes que salir, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Tengo que llevar un paraguas. Bueno, en ese ejemplo tan simple está la causa y el efecto. Si llueve, tengo que llevar un paraguas, si no, me voy a mojar. Este patrón, que es el patrón número 3, que te estoy regalando, utiliza la siguiente estructura. Cuando X, entonces Y. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Preguntaron sobre cómo hacer para incrementar las ventas del servicio de coaching, ¿sí? Vamos a utilizar un ejemplo así. Le podría decir a una persona, cuando quieras una sesión real y quieras realmente estar realizando cambios profundos, entonces me vas a llamar. La presuposición que contiene esa frase es que si llama a otra persona, no está buscando cambios profundos y no quiere realmente realizar cambios. Realmente quiera realizar cambios profundos, entonces te va a estar hacer uso de este patrón causa y efecto para que la persona, ¿sí?, internamente vaya asociando que ante determinada causa va a seguir determinado efecto. ¿Qué causa va a seguir determinado efecto? Bueno, eso es lo que es un excelente patrón para aplicar en ventas. En terapia o en coaching, bueno, le podrías decir, por dar un ejemplo, cuando comiences a relajarte aún más o cuando abras los ojos de esta sesión, entonces te darás cuenta de todos los cambios que realizaste. ¿Sí? Patrón, causa y efecto. Ni bien suceda esto, esto es lo que le va a seguir. Entonces, la persona chequea que X sucedió. Por lo tanto, es muy posible que Y se dé. Pasemos al patrón número 4. Patrón número 4 es el patrón de la justificación lógica, ¿sí? Que tampoco lo escribí.
Es la palabra mágica ¿por qué? O su sinónimo ya que, ¿sí? Estas palabras te dan herramientas para que argumentes y justifiques lo que sea que dices. Por lo tanto, es muy útil a la hora de vender tus servicios. Si estás hablando solo, ¿sí? En el sentido de estás presentando y eres el único orador de la sala, te puedes hacer esta pregunta a ti mismo para justificar lo que estás diciendo. Por darte un ejemplo, para aplicarlo en ventas, ¿sí? Una de las claves de los patrones hipnóticos es el aprendizaje acelerado. ¿Por qué es importante que aceleres tu aprendizaje? Bueno, es importante porque de esa forma vas a estar cortando el tiempo que te lleva a aprender estos patrones a la mitad. Con lo cual te va a estar brindando y vas a estar obteniendo más tiempo para aplicarlos y llenar tus bolsillos de dinero. ¿Sí? En caso de que seas el único orador, puedes autoaplicarte esta pregunta del por qué, esta pregunta del ya que, para argumentar de una forma mucho más efectiva y mucho más persuasiva cada vez que tengas que presentar un mensaje. Te invito a que durante los próximos días que sucedan a este webinario, empieces a argumentar de una forma mucho más consciente utilizando esta palabra. La palabra por qué o la palabra ya que. Pasemos al patrón número 5, es uno de mis patrones preferidos, que es el patrón de la falsa ilusión de la elección. ¿Sí? Que es el patrón escrito de la siguiente manera. Vas a X, a Y o a Z. Voy a poner Z de forma mayúscula. Ahí está. Este patrón durante años fue utilizado, yo sin saberlo, por mi madre. Te voy a dar el ejemplo. Mi madre me decía, ¿vas a ordenar la cama antes o después de jugar a los videojuegos? Y yo, pensando que tenía el control, le decía, no, después de jugar a los videojuegos. Perfecto. Entonces, ¿qué hacía? Jugaba a los videojuegos y después tenía que hacer la cama. ¿Sí? Es un patrón de la falsa ilusión de la elección porque la persona piensa que se le está brindando opciones cuando en realidad, sea cual sea la elección que elija, va a estar beneficiando a la otra parte. ¿Sí? Ejemplo aplicado en ventas. ¿Prefieres abonarlo en cuotas o prefieres abonarlo en un solo pago? ¿Sí? Nuevamente, el patrón de la falsa ilusión de la elección. Aplicado en terapia, se le dice, por ejemplo, a la persona que viene a la consulta, ¿vas a relajarte ahora a ingresar en un trance más profundo? ¿O vas a tomarte unos segundos para hacerlo? Entonces te invito a que unas los patrones anteriores con este, ¿sí? El cual es ideal para añadirlo al final, a la hora de hacer un llamado a la acción, ¿sí? Para que la persona concretamente tome una acción. Bueno, un excelente patrón para ese momento es utilizar este patrón de la falsa ilusión de la elección. Pasemos al patrón número 6, el cual a ver si lo tengo en el PDF. No, está bien, ya está. Son los patrones evocadores de emociones, ¿sí? Estos patrones son las siguientes preguntas. ¿Te ha sucedido alguna vez X, siendo X, alguna experiencia o algún estado emocional que sea útil al momento de vender? Por dar un ejemplo, ¿te ha sucedido alguna vez, en caso de que yo esté vendiendo, vamos a dar un ejemplo, una impresora, ¿sí? En ese caso es útil evocar el estado emocional de una compra que fue satisfactoria en el pasado. ¿Para qué? Para que la persona esté uniendo esa compra satisfactoria del pasado con el estado presente, con lo que está sucediendo en el ahora. Entonces le diría, ¿te ha sucedido alguna vez de comprar una impresora y darte cuenta de que esa fue una sabia inversión por el uso que le brindaste durante muchos años? En caso de que la persona diga que no,
La respuesta sería, bueno, entonces eso es lo que te va a suceder cuando adquieras esta impresora. En caso de que la persona diga que sí, la respuesta sería, bueno, exactamente la misma experiencia va a estar obteniendo con esta impresora que va a estar adquiriendo. Con la ventaja, además, de que es un modelo más nuevo, de que las impresiones van a ser mucho más veloces, etcétera, 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 ¿sí? Los patrones evocadores de emociones, para aplicarlos correctamente, hay que pensar previamente qué estado emocional me conviene evocar en la otra persona, ¿sí? Y tenerlo previamente anotado. Y en el momento indicado, hacerle esta pregunta. ¿Te ha sucedido alguna vez que te ha pasado esto o te ha pasado esto otro? De forma tal que la persona vuelva a revivir esa experiencia y al hacerlo, modifique su estado emocional accediendo a ese estado que es útil a la hora de hacer la venta. Bueno, y por último, el patrón número 7, ¿sí? Que son varios patrones, ¿sí? Que son patrones que juegan con el tiempo, son patrones que juegan con el tiempo y con las presuposiciones. Jugar con las presuposiciones me refiero a un lenguaje, ¿sí? Que asume cosas. Por dar un ejemplo, esto es muy utilizado por abogados. Había leído que en un caso llaman a un testigo, lo hacen, bueno, que se presenta ante el jurado, y el abogado, muy sabio en el uso del lenguaje, le dice: ¿usted le pegó a su esposa antes o después de salir de su casa? Esa pregunta contiene la presuposición de que ese hombre le pegó a su esposa, ¿sí? Independientemente de que la persona le diga antes o después, al hacerlo va a estar aceptando esa presuposición. Entonces, estos patrones que te voy a estar revelando ahora presuponen que ciertas cosas van a estar sucediendo. El primer patrón es el patrón antes, ¿sí? Antes. Antes presupone que lo que siga, la persona lo va a estar haciendo. Por darte un ejemplo, ¿cómo lo aplicaría en ventas? Bueno, antes de que esté realizando una sabia inversión en este producto, ¿cómo lo aplicaría en terapia? Antes de que estés ingresando en un trance aún más profundo, me gustaría decirte que la hipnosis ericksoniana es una hipnosis muy efectiva, ¿sí? Y luego seguir con lo que tenga que seguir para desviar la atención de la mente consciente. Entonces, cada vez que utilices esta palabra antes de que, vas a estar presuponiendo que la persona lo va a hacer. Otro patrón que juega con el tiempo y con las presuposiciones es luego. ¿Sí? Es luego. Por dar un ejemplo de cómo podría utilizar estos dos patrones en ventas. Antes de que adquieras el producto patrones hipnóticos, me gustaría que, en caso de haber dudas, me las hagas, ya que luego de que adquieras el producto vas a estar disfrutando del mismo y vas a estar practicando con las cartas hipnóticas que te van a estar permitiendo acelerar tu aprendizaje de forma muy veloz. Lo importante a tener en cuenta es pensar en qué es lo que quiero presuponer. Y luego, en base a eso, utilizar estos patrones, antes y luego. Así que bueno, hasta aquí el patrón número 7. Ahora voy a volver contigo, Pablo. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Genial, genial, Hernán, pues impresionante lo que nos has compartido. Yo también estuve tomando algunas notas que, bueno, vamos a ir incorporando a... Yo que me di mucho la parte de persuasión y cartas de venta, son patrones que son espectaculares. Entonces, hay algunas preguntas previas de dos personas en este momento. Mariela dice: soy coach consultora organizacional, mi marca personal. Alma, organización humana, dice: promuevo la humanización organizacional. Mi pregunta es: ¿cómo escribir correos que generen a las otras personas el interés en lo que yo estoy queriendo decirles? Bien, bueno, precisamente utilizando los patrones hipnóticos vas a estar
evocando en las otras personas respuestas emocionales, ¿sí? No es un lenguaje que apunta a la mente consciente, no es un lenguaje que apunta a brindar características, brindar datos, ¿sí? Que sí tienen que estar para hacer más persuasivo tu mensaje, ¿sí? El problema es que no nos enseñan este tipo de lenguaje persuasivo hipnótico. Nos enseñan solamente el lenguaje que va apuntado a la mente racional, ¿sí? Ya desde la escuela, el lenguaje que nos enseñan va apuntado a la mente consciente. Así que estar utilizando estos patrones hipnóticos que tienes el libro de ejercicios, bueno, si estás interesada, en el curso completo hago un análisis bien minucioso y detallado de cada uno de los patrones y doy ejemplos prácticos de cómo utilizarlos. Porque mi intención cuando hice el curso de patrones hipnóticos es permitir que las personas liberen su imaginación y estén aplicando estos patrones en cualquier área en las cuales quieran ser más persuasivos. Esa era mi intención al hacerlo y bueno, creo que lo he logrado, ¿sí? Y bueno, te brindé 7 patrones hipnóticos que puedes estar utilizando. En el contenido, lo que te recomendaría es que escribas primero el email que quieres enviar, ¿sí? Y que luego a ese email le vayas insertando estas frases o patrones hipnóticos. Luego después también tenemos el regalo de las 40 cartas hipnóticas, que bueno, ahí tienen un montón, bastante información para practicar y ni hablar del curso, ¿no? Que son 3 cursos en uno, bueno, viene con un montón de información. Bueno, yo empezaría por ahí, ¿sí? Cuentas con herramientas para hacerlo, en el libro de ejercicios también ahí tienes los patrones que seguramente has estado llenando. Genial, Hernán. Bueno, antes de hablar de más a detalles acerca de patrones hipnóticos, vamos a responder una pregunta más. Dice Rocío, ¿qué tan recomendable es usar el lenguaje hipnótico para mejorar la comunicación de tu pareja? ¿De tu pareja? Sí, para mejorar la comunicación de pareja, más bien. De pareja, bueno, excelente, es excelente a la hora, es más, y no solo de pareja, sino también de convivencia. Te voy a regalar en base a esto, me hiciste acordar una anécdota, una frase hipnótica que utilizó mi madre, que después, bueno, con los años me di cuenta de que era hipnótica. Esto de forma completamente subconsciente, o sea, no es que ella estudió hipnosis ericksoniana, no. Yo estaba jugando a los videojuegos, o no me acuerdo si estaba leyendo un libro, no recuerdo bien qué estaba haciendo, y mi mamá en ese momento me mira y me dice, ¿te animás a lavar los platos? ¿Sí, a fregarlos? Y yo la miro y le digo, sí, claro que me animo. Entonces voy, ¿sí? Y me encuentro a mí mismo lavando y refregando los platos, y digo, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, en ese momento lo hice consciente. Le dije a mi mamá que me animaba a lavar los platos. O sea, ese es un patrón hipnótico. ¿Por qué? Porque cambia mi percepción de lo que tengo que hacer, ¿sí? Por eso, esto respondiendo a tu pregunta, ¿puede ser aplicado con tu pareja? Sí, absolutamente. Recordar, aplicar el marco ganar-ganar, ¿sí? Todo lo que facilite la convivencia, absolutamente, es una inversión a corto y a largo plazo. En el ejemplo que te di, bueno, mi mamá, ¿te animás a? Es una frase hipnótica, porque la persona para procesarlo, ¿sí? Tiene que pensarlo, es un desafío. ¿Te animás a lavar los platos en este caso? Y yo, claro que me animo, ¿sí? ¿Cómo no? Y yo lavando los platos. ¿Sí? Es un ejemplo de una frase hipnótica, es muy efectiva. Genial, ¿no? Pues un increíble ejemplo el que nos acabas de dar. Y bueno, realmente me ha parecido espectacular todo lo que nos has compartido, pero yo sé que tienes algo para brindarle a las personas más información y sobre todo hay personas que me preguntaron a través del WhatsApp y a través del correo electrónico cómo pueden aprender más y llevar tu acompañamiento, tu mentoría en esta parte propiamente de los patrones hipnóticos.